¿Estás preparada? Yo no. Pero bueno, vamos a ello. Hola, muy buenas. Ja anava a dir hola, molt bones. Hola, muy buenas. Soy Abel Sola y estamos en Pesadillas en Voz Alta una vez más. Y hoy vamos a hablar con Silvia. Hola, buenas. Hola. Pues nada, explícanos qué te ha traído aquí, quién eres, cómo te llamas, el pasaporte lo quieres enseñar también, Vale. tú misma. ¿Qué me ha traído aquí? ¿O quién te ha traído aquí? Me ha traído aquí tu insistencia, en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, pues me parece un proyecto chulo, me parece que el propósito con el que me contaste que querías hacer esto me parece algo noble, bonito, y por qué no formar parte de ello. Y además, súmale pues que es algo también bueno para mí, ¿no? Al final no deja de ser una plataforma de exposición sobre lo que hago, sobre quién soy y a lo que me dedico. Por lo tanto, me presento. Soy Silvia Moreno, soy psicóloga. Actualmente ejerzo tengo oficina en Vulpellac, al lado de la Bisbal d'Empordà, y esto es un poco lo que hago y quién soy. Muy bien, muy bien. Hay que decir, vamos a hablar un poco de lo personal, hay que decir que quien me ayudó a buscar el nombre del podcast fue esta señorita y nació después de una cena una noche. Venga, vamos a buscar nombre para el podcast porque estamos hablando de enero además, ya hace meses, y estábamos buscando tantos nombres que eran chulos porque claro, yo ya lo comenté, la idea del podcast, bueno, es hablar de muchos temas, ¿no? Pero también del colectivo. Entonces yo dije, algo que me define mucho sería, y yo el nombre que le quería poner era Marica de Pueblo. Yeah. ¿Te acuerdas? Sí. Me dijo, que está guay porque define mucho y tal, pero al final es como, ¿no? Como cerrarse un poco Sí. en un círculo, ¿no? Pero que Sí. está guay, bueno, ¿no? te quedas como un poco, como muy determinado, ¿no? Ya Bueno. es... Y empezamos a buscar y nació de ahí. Sí. Pesadillas en Voz Alta. Sí, sí. Y al final tiene mucha relación. Y además nos gustó enseguida a los Sí. dos, ¿eh? Fue como... Sí, sí. Fuimos descartando y tal, y era bueno, ganaba peso, ¿no? En el Sí. rato era como... Hay que decir que había una tercera persona implicada, que le mandamos un saludo. Ya sabe quién es, que le queremos mucho. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar ya con la entrevista, señora Silvia. Pues nada, vamos a ir por qué decidiste estudiar psicología. Vale. Yo me he enterado hoy de la respuesta, sí. No lo habíamos hablado nunca, la verdad. No, es que de hecho, hasta que no me lo has preguntado, hacía mucho que no me planteaba el por qué. Y ni yo misma sabía muy bien el por qué, he tenido que pensar un poco, ¿eh? En realidad, me acuerdo que llegaba el momento de tener que decidir un poco qué hago con mi vida, ¿no? Y además yo era la típica que, bueno, si me esforzaba me lo sacaba, pero tenía que ponerme a ello. Y era como, estudiar, no estudiar, ¿qué hago, tal? Quiero estudiar, vale, sí, pero si no me tiene que gustar, no, total. Que empecé a mirar cosas tipo derecho, también me gustaba mucho todo el tema arqueología, yo qué sé, cosas así que digo, vale, guay, muy bien, pero vamos a hacer algo un poco más yo. Total, que aquí intervino mi madre. Su sueño era psicología y siempre le había gustado mucho, le hubiera gustado estudiar esto y por lo que fuera no pudo estudiar y tal. Y bueno, era una de las que yo tenía en mente, no la descartaba, tampoco, no sabía bien qué. Y de hecho la empecé, o sea, finalmente me decidí por psicología y estaba haciéndola y no tenía claro si estaba donde tenía que estar, ¿eh?
porque pensaba, me encanta lo que hago, pero me gustará trabajar de esto. Al final estás en contacto con el dolor, con tal. Y digo, ¿sabré gestionarlo yo? Y en ese momento me lo tomé como en plan, bueno, pues lo hago, aprendo yo, incluso para que me pueda servir a mí, para mis propias cosas de mi vida y gestionar mis propias emociones. Lo que no sabía es que después me daría cuenta de que ha sido es la carrera de mi vida. La correcta. Sí. O sea, fue una decisión correcta. Sí, pero te lo digo ahora, 10 años... 10 años después de sacar... Han pasado 10 años ya. Sí. Madre mía. Entonces, ¿ejerces de ello? Es la pregunta. Ejerzo, sí. Porque es complicado. Es complicado ejercer de ello, más que nada porque tema pública es difícil acceder, además es como algo mucho más determinado, ¿no? Un tipo de intervención más determinada y tal, y a mí no me terminaba de llamar la atención ese tipo de psicología, y que de hecho es la que yo me imaginaba que era antes de empezar a estudiar, ¿no? Después poco a poco también fui viendo otras ramas y demás, pero en ese momento no lo veía muy claro y eso, sí, al final vi que era lo mío, pero en otra faceta de la psicología, ¿no? En otro ámbito. Vale, hablamos de que, por suerte, esta señorita montó su consulta. Sí. ¿Y está ejerciendo de ello? Sí. ¿Cómo te va? Muy bien, por suerte, muy bien, cada vez mejor. Hace unos 3 años, 3 y algo, ya no sé ni en qué día vivo, pero hará más de 3 años que, como a todo el mundo, la pandemia nos cambió la vida. Sí, hubo un antes y un después. Hubo un antes y un después. Para mí ese antes y después fue muy revelador, me cambió realmente mucho mi forma de pensar, la pandemia, más cosas a nivel vital que fueron sucediendo, pero me vi en la necesidad de cambiar ciertas cosas de mi vida, sobre todo en cuanto a lo laboral. Y es cuando, por cosas de la vida, alguien me ofreció un sitio para poder empezar a ejercer de lo mío. Bueno, se puso todo tan bien que no puedes decir que no. Tenía casi. Que ser el momento. Sí, y aunque me daba miedo hacer el salto, porque al final no solo es ser psicóloga, soy empresaria. Conlleva una carga mucho más amplia que la de ponerte delante de un paciente y hacer tu trabajo, claro, ¿no? Al final ponerte delante de que no es lo fácil, pero para ti en este caso pero sería es lo que fácil yo sé hacer, y conoces, ¿no? Claro. Pero claro, luego la otra parte... Hay toda otra parte, ¿no? De gestión, de números, bueno, es complejo. Es complejo, es muy complejo. Pero sí. Al final el autónomo y más en este país. Pues sí, tiene su complicación, pero también tengo que decirte que estoy muy contenta de donde he llegado, de lo que estoy consiguiendo, del camino que estoy siguiendo. Me parece que estoy donde quiero estar y eso no me ha pasado en muchas ocasiones a nivel, sobre todo laboral. Estabas donde te tocaba estar y ahora estoy donde quiero estar. Sí, es que al final cuando haces lo que te gusta y lo que quieres es satisfactorio. Sí. Y es como que he encontrado el punto al que quería llegar. Yo quizá no me había pasado el hecho de ir a trabajar y que me apetezca estar haciendo lo que hago. Es como... Ibas, ¿no? Ahí estabas en el trabajo. Siempre tal. Es verdad que en los trabajos comunes, digamos, pues yo qué sé, la que es cajera, la que trabaja de administrativa es administrativa, que está muy bien, todo lo que tú quieras. Y si te gusta, que es a lo que quieres, perfecto. No miras ni el reloj, pero cuando estás haciendo un trabajo que no es... Pues yo con la fotografía, por ejemplo, ¿no? Cuando estoy trabajando, pues porque al final tienes que comer, no es fácil, hasta que no llegas al punto que quieres llegar no es fácil, ¿no? Son profesiones complejas, en ese sentido. Son muy complejas, entonces estás todo el rato mirando el reloj
Y cuando tienes un mal día en el trabajo es como en plan de, ¿por qué narices estoy aquí? Sí, ¿Y dónde me he metido? Y ¿cuál es el tal. objetivo, O ¿no? sea, de ¿cuál todo es el esto? objetivo de todo esto? Sí. Cuando estás haciendo fotografía, por ejemplo, muchas veces hago colaboraciones, que de ahí no voy a sacar ni un duro, pero la satisfacción es otra. Ya. Entonces, las horas se me pasan volando, ¿sabes? No es aquello de, o cuando sale algo mal, no es aquello de, Claro. ¿qué estoy haciendo? Claro. ¿No? Es en plan de, Claro. bueno, no pasa nada. Claro, yo ahora me encuentro que he encontrado el equilibrio entre hacer lo que me gusta y vivir de ello. Y vivir de ello, claro. Porque al final también hay profesiones en las que es difícil hacerte un hueco, pero también pecamos a veces de como vas haciendo, pero cuando has estudiado algo, eres válido para esa cosa, hay que exprimirla, ¿no? Sí, hay que sacarle Hay que un aprovechar rendimiento. de ello. Del aire, por desgracia, no se vive. No se vive. No se vive. Entonces, Claro. combinar creo que algo se me da bien, además me gusta y puedo vivir de ello, yo creo que es como, vale, ¿qué más, no? Ya, Muy o sea, bien. es juego superado. Hemos conocido ya pues una parte, pues la parte como más personal porque decidiste estudiar psicología, etc, etc, ¿no? Y ahora ya vamos a empezar con las preguntas pues más dirigidas a la entrevista. Vale. Y yo te preguntaría, para ti, porque al final siempre hablamos del punto de vista de del propio entrevistado y del propio entrevistador, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué es ser psicólogo? Psicóloga. ¿Qué es serlo? Sí. Vale. O sea, ¿cuál es la figura, del psicólogo? Sí. Yo creo que el psicólogo es una persona que tiene las herramientas o la capacidad de acompañarte en ciertos procesos, en ciertos caminos a nivel vital. Es como una muleta. Porque otra pregunta que me viene, porque la gente está como, primero que ya hablaremos de ello, porque a ver, hay que estar mal para ir al psicólogo, no, pero bueno, ya profundizaremos en eso, pero muchas veces también se escucha o la palabra aquella de, el psicólogo no te va a solucionar la vida, no sé qué, es que claro, no te va a solucionar la vida. Bueno, es que en realidad no es, nuestro cometido no es solucionar la vida a nadie. Nuestro cometido es dar las herramientas a la persona para que ella misma sea su propio objeto de cambio, ¿no? O sea, a veces nos vemos envueltos en el día a día, en ciertas cosas y te quedas como en tu zona de confort, ¿no? Que es como, ahora suena mucho lo de la zona de confort, pero es que... Zona de confort. Pero, bueno, depende, ¿no? Depende. Si esa zona de confort te aporta, buena es. Pero cuando esa zona de confort te limita, es cuando quizás hay que salir un poco de la zona roja, ¿no? Y ir para la zona más naranja o verde de esa zona de confort. Hay que utilizar las emociones, al final nos hablan, las emociones de alguna forma nos transmiten cosas. Lo que hay que hacer es usarlas y aprovecharlas para movilizarnos, no dejar que el miedo a lo desconocido nos paralice. Lo del más vale malo conocido que bueno por conocer, y te quedas ahí enganchado en algo que quizás era tan fácil como encontrar las herramientas para modificar eso sin salir herido o no, de una forma con la máxima dignidad posible. Pero eso implica cosas y esas cosas son las que muchas veces la gente no está dispuesta, los riesgos que no están dispuestos a correr. ¿No? Y esto sería uno. Entonces vosotros estáis ahí para ese acompañamiento, para acompañar y para dar ese esas proceso, herramientas. claro, que no necesariamente tiene que ser un proceso traumático o de enfermedad o de trastorno, ¿eh? Pues estamos hablando de cosas tan simples como la vida misma. Sí. O sea, cualquier cosa que sientas que te impide avanzar. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, luego otra pregunta también así interesante. Vamos ¿no? Para que también conozcan gente pues que no está acostumbrada a ir a terapeutas, a buscar esa alternativa, que al final es muy necesaria.
¿Puedes ir a cualquier psicólogo? No, no, a priori no. ¿Por qué? Porque eso es como todo. Si a ti te rompes un pie, ¿vas a cualquier médico? No, No. seguramente vas a un traumatólogo, ¿no? El especialista en huesos o tal. Pues en ese sentido, la psicología también va un poco así. Un psicólogo no es experto en todo. Hay psicólogos del duelo, hay psicólogos especializados en violencia de género, hay psicólogos especialistas en crecimiento personal, hay psicólogos clínicos, de la educación, hay muchas variantes, ¿no? De la psicología. Entonces, la respuesta sería no. En función de lo que necesites, yo creo que lo más adecuado es buscar a alguien con una especialidad que pueda serte de ayuda. Y encontrar la especialidad, ¿hace falta una conexión con el terapeuta? O, bueno, o lo que decimos, bueno, pues yo puedo conectar contigo o no conectar contigo, pero el trabajo lo vamos a hacer igual. Yo creo que no. Tiene que haber una conexión. Yo creo, sí. O sea, sí. Pero igual que debería haberla con cualquier otro profesional del ámbito sanitario, ¿eh? Yo creo que tienes que tener una afinidad y una conexión. Estamos hablando de que el psicólogo, el terapeuta, es alguien a quien te abres en canal, a Claro. quien si estás dispuesto al cambio, tienes que sentirte en lugar seguro, tienes que confiar, tienes que conectar con esa persona, entender que lo que está haciendo es acompañarte en ese proceso. Si tú vas ahí como quien va al supermercado a pasar lista de esto, check, 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 yo creo que no es lo mismo. Que muchas veces la gente va al terapeuta en plan de tienes que ir a terapia, y es en plan de, bueno, voy para dejaros a vosotros tranquilos. Sí, pero eso no sirve para nada. No sirve para nada. No pero sirve seguramente para nada. muchas veces, si conectas con el terapeuta, entonces ya hace un cambio de chip y dice, pues mira. Sí, ¿no? sí, y de hecho he tenido escépticos en consulta, que es no, bueno, es que me han dicho y tal, Claro. y bueno, pues vengo, pues tal, vale, pero hay que tener en cuenta que lo primero que hay que querer es venir, o sea, y me parece una opción muy valiente, ¿eh? O sea, ir al psicólogo es algo de valientes, al final vas ahí a enfrentarte a tus miedos, a tus traumas, a tus historias, o sea, es algo valiente, no es para locos. No, el claro, concepto no de solo va a la gente que no está bien, no es verdad, no es verdad, realmente hay un porcentaje alto de gente que viene a hacer desarrollo personal, que viene a crecer como persona, a conocerse mejor, conocer sus límites, a cambiar incluso esos límites, porque esos propios límites que no pones son los que permiten que recibas agresiones externas también, incluso internas, porque tú mismo eres quien te las estás permitiendo, claro, que ejerzan en ti. Entonces, es algo valiente. Es que dar el paso, yo ahora que estoy yendo a terapia, que ya era de las que me decía, Abel, pero claro, al final tú no me puedes dar terapia, que eso es algo que también me interesa, ¿no? Que la gente es en plan de, pues si tu mejor amiga es terapeuta, si tu hermana es terapeuta, si tu prima es terapeuta, no funciona así la cosa, porque, a ver, explícanos, porque también es algo que me interesa a mí. No funciona así por una cosa muy simple, y es que yo no puedo ser objetiva contigo. Claro. Yo conozco toda tu historia desde tu perspectiva, lo cual, vale, a nivel psicológico, vale, al final es lo que yo debo conocer, pero yo no puedo ser objetiva en lo que pienso, en cómo siento. Yo necesito poder decirte algo como amiga, no como terapeuta. Es que no es lo mismo. Bueno, claro, ahí ya influyen las emociones. Claro, ¿no? Claro, el impacto emocional que tiene en mí algo que tú me cuentes, yo no puedo separar lo laboral de lo personal de la misma forma. Yo entro en mi consulta y yo soy Silvia, la psicóloga. Claro. Y cuando salgo de ahí soy Ona, tu amiga. Claro. ¿Sabes? Entonces, no. Claro,
Es que es complejo, es complejo. Pues eso, lo que iba a decir, que tú que decías que es de valientes, cuesta mucho dar el paso. Y además lo tienes que dar cuando tú sientes que lo tienes que dar, ¿no? Que estás Sí, preparado. Y sí. es complicado. Es que si vienes a consulta o vas a consulta sin querer ir o sin creer que puede servir de mucho, es complicado que en mi caso yo como psicóloga pueda hacer mucho. Pero eso es como con todo. O sea, si tú no crees en Dios o crees en Dios y yo te hago creer lo contrario, Ya, hay que ser creyente de la psicología en ese sentido, si no exacto. es difícil avanzar. Sí, sí. No, no, es que al final es lo que decías, tienes que ir cuando creas que estás preparado y creer en ello. Porque si no, si Sí, vas en plan de, bueno, mira, porque como me lo han dicho y como creo, sí. pues bueno, voy y que se callen, Sí, ¿no? además es algo importante y esto sí lo quiero decir porque es algo Vale, que digo en consulta. Hay que comprometerse con el proceso. No es un proceso lineal de voy ahí y me dicen lo que tengo que hacer y me cambia la vida. El psicólogo ya, no te dice lo que tienes que hacer. Con el psicólogo ordenas, replanteas, organizas y das herramientas y entonces la persona es la que tiene que hacer el cambio. El cambio está en cada uno de claro. nosotros. No, no Y querer depende. hacerlo. Claro, avanzar más o menos, evidentemente tiene que ver también con cómo conectas con la persona, Ujú. pero este cambio depende en su mayor porcentaje de la voluntad de la persona por realmente avanzar. Muy bien. Vale, pues pasamos a preguntar de quién debería ir a terapia. Pues mira, si te soy sincera, cualquier persona es apta para ir a terapia y de hecho en otros países es algo habitual y creo que debería ser así en prácticamente todo el mundo. Es decir, habrá gente que realmente no lo necesite porque ya tenga herramientas para gestionar ciertas cosas, con lo cual me parece bien, pero sí que hay en la mayoría de las ocasiones en casa, desde el colegio, no recibimos educación emocional como tal en la forma que hace falta, porque cada uno, cuestión de tiempo, de conocimiento, hay padres que están más sensibilizados con el tema y lo apoyan más o menos, o que incluso ellos mismos no tienen educación emocional. Entonces, eh, es complicado, pero hay que orientarlo un poco ahí, a dar formación y ayudar a la gente que quiera. Yo creo que cualquier persona Sí, o es sea, que es lo apta. que decíamos, ¿no? Que no hay que estar mal o tener No, una o tener no, vivencias traumáticas a lo largo de tu vida para tener que ir a un terapeuta, ¿no? O a exacto, un psicólogo, psicóloga. exacto. Sino que al final, mira, tenemos aquí Al ayudante. al ayudante, que ahora podríamos hablar un poquito de terapia con animales. Pero lo que decía, ¿no? Que tenemos sobre todo, claro, yo en otros países sí que sé que, o sea, que sí que tienen como el que va al Es dentista, algo ¿no? habitual, Es algo sí. Es un habitual, no te seguimiento, sabría decir en sí, qué países, pero es como sí, un seguimiento que haces pues, como quien va al dentista, ¿no? sí, Incluso a veces más, ¿no? Pues voy más a la terapia que al dentista, imagínate. sí, Pero tenemos el concepto, al menos aquí tenemos ese concepto sí. de, no, no, es que si voy al psicólogo es porque he tenido vivencias traumáticas, pues algo que no me deja avanzar, ¿no? Al Sí, final, yo creo que para el día a día, no, obviamente depende la necesidad. Si tienes unas vivencias traumáticas, obviamente tendrás que hacer un seguimiento sí. pues más seguido, ¿no? Tienes que ir más seguido, pero si, pues yo qué sé, pues un mantenimiento de, no sé, una vez cada 3 meses, una vez al año, no va, Sí, de hecho en ¿no? consulta veo de todo, ¿eh? Sí, Veo procesos cortos con muchas ganas de cambio y que avanzan rápido. También veo procesos más lentos con ganas de cambio pero con dificultad a la hora de hacerlo. Eh, Al final, también yo soy de la opinión que no vivimos solos en el mundo. ya. Somos seres sociales, necesitamos de otros y estas relaciones que nos alimentan a veces lo hacen para bien, a veces para mal y romper con ciertos patrones de ciertas cosas no es tan fácil. Entonces, Ujú. a veces hay dificultades en ese aspecto a la hora de avanzar.
Pero sí, en consulta veo gente que viene 6, 7, 9 meses y después hay gente que viene incluso a hacer mantenimiento habiendo pasado años. O sea, a lo mejor pues una vez cada 6 meses vengo y si hay alguna cosita pues la hablamos o incluso está todo bien y de pronto telefonazo. Oye, Ya, ¿qué ha pasado? necesito verte, pues nos vemos y a lo mejor hasta dentro de 3 meses más o un año más no sabes nada de esa persona. Bueno, mientras no sabes nada de esa persona, significa que está gestionando y ha aprendido lo que hemos estado trabajando en sesión, o sea que, bueno. Y en tu experiencia, ¿sueles dar tú el alta o la gente dice ya dejo de ir? Pues depende un poco, de lo que te decía, de cada uno, del proceso que siga, de si sientes que avanzas o no, de que conectes bien con el terapeuta y demás. Pero normalmente el proceso termina en el momento en el que tú das el alta, en ese sentido, el alta. Sí, ya, El ya alta nos bueno, entendemos, en el sí, momento sí. en el que convienes Ujú, con el paciente o cliente, porque los diferencio, ujú. en el momento en que el objetivo principal por el cual se venía está gestionado, se puede seguir el camino solo. Entonces yo les doy como una alta simbólica, ¿no? De estás listo para seguir Y y ven en ese cuando quieras, momento ¿no? la persona decide si sigue sola o le apetece seguir gestionando temas de manera más o menos habitual. Es Acabas algo de, libre. acabas de comentar pacientes y clientes. Pacientes, clientes, sí, a lo mejor soy yo sola, Bueno, pero me gusta diferenciarlo en el sentido de, parece que hay personas a las que la etiqueta paciente les pesa ujú, y, y la de cliente, tú ofreces un servicio que ellos contratan y es como que pesa menos. es más fácil. Para algunas personas sí. Curioso. Y, y de hecho, en ese sentido también me gusta diferenciar el paciente muchas veces es alguien que requiere un tratamiento específico porque por algún motivo está en un proceso de depresión, algún tipo de trastorno del estado de ánimo o el que sea, ¿no? Algún trastorno asociado con el cuadro con el cuadro que presenta cuando viene a consulta. En cambio, el cliente me gusta más para aquellos que vienen a hacer crecimiento personal, autoconocimiento, eh, adquirir herramientas para el día a día, aprender a poner límites, que eso creo que es algo que Ujú. en la mayoría de los casos no se hace de la forma más adecuada quizá para cada caso, porque al final cada caso es diferente y hay que abordarlo como lo que es diferente. Entonces, sí, me gusta diferenciarlos, un poco por eso, ¿no? Por ese aspecto. Muy bien. Vale, conforme hablabas, Ujú. me ha venido la pregunta de, bueno, al final estamos en un punto de la historia, al menos con la edad que yo tengo, no había visto tanta sensibilidad en cuanto a energías, en cuanto a las personas. Estamos en un punto, en el 2024, a lo mejor ha sido también después de la pandemia, que ha sido todo como un parón y no sé si fue el parón que hicimos que nos hizo como reflexionar de quién somos, pero hay mucha sensibilidad, o sea, estamos muy sensibles, quiero decir, no hay mucha sensibilidad, sino que estamos muy sensibles a nivel general en todos los aspectos. No sé si tú esto lo notas. ¿Te refieres a las emociones más a flor de piel? Sí, Vale, exacto, voy por ahí. Que vale, estamos como más a flor de piel, como que todo nos molesta más, como que sí. todo duele más y como que también hay más violencias, o sea que las violencias están creciendo, que tendría que ser al revés, ¿no? Que en vez de la línea fuera bajando porque estamos mejorando, es como que las líneas de violencia de género, de homofobia, bueno, de todo tipo de maltratos, ¿no? Es como que va subiendo. Igual que todo este tipo de maltratos, también el tema de las emociones, como que en vez de
pues de ir mejorando, ¿no? Porque tenemos más herramientas, porque hay mucha sensibilidad últimamente con la salud mental, como que estamos cambiando el chip, ¿no? Como que ya no es el tema tan tabú Ya. como era antes, ¿no? Entonces, voy por ahí, por ese tema, que en vez de que Ya. las líneas bajen o se estabilicen, es como que todo está subiendo a un nivel, creo que desproporcionado. A mi ver, entender. No sé si tú... yo también soy de las que cree que la sobreinformación Vale. tampoco nos ayuda en ese aspecto. Yo creo que estas cosas han ido pasando siempre, Ujú. pero ahora de alguna forma somos una sociedad más capaz de verbalizarlas y hemos entendido, por ejemplo, en la violencia de género, creo que estamos entendiendo que no es que los trapos sucios no se lavan en casa, que no es Ujú. una cuestión de la familia, no es una cuestión del matrimonio y que cada pareja se sabe lo suyo, creo que es algo mucho más social. Entonces, el hecho de que le pongamos un nombre, una etiqueta, lo verbalicemos y tal, creo que es como que nos hace ser más conscientes de que está pasando, pero sinceramente creo que ha pasado siempre. Vale. Mm, que estamos más sensibles. Yo creo que el COVID, la pandemia, fue un antes y un después Ujú. en cuanto a sociedad y también en cuanto a lo que psicología se refiere. Creo que en ese momento se hizo, se hizo fuerte, se puso de manifiesto la necesidad real que hay de que haya una buena gestión a nivel público y privado, ¿eh? Pero que realmente a nivel público haya acceso para todo el mundo de forma regular y demás a la salud mental. Creo que en ese momento mucha gente hizo el clic del no puedo más o en ese momento se hizo más, se ha permitido más socialmente exteriorizar y verbalizar el no estoy bien. Como ha habido mucha Ujú. gente, es como que ha dado menos vergüenza Es que al no final haber sido capaz. Encerrados. estuvimos encerrados y al final no puedes estar 24 horas hablando con tu amigo vía WhatsApp, ni viendo vídeos No, al no, final. somos seres sociales, necesitamos Pero me refiero que red. en ese momento, por narices, tuvimos que mirarnos al espejo Sí. y hacer frente, porque teníamos más tiempo, porque al final tú tienes una rutina, vas a trabajar, pasas muchísimas horas en el trabajo, y como que no le das tanta Bueno, nos importancia, ¿no? dimos Porque cuenta de lo importante y de las vidas de mierda que algunos teníamos. teníamos, ¿no? Entonces, Ujú. sí, fue un momento de inflexión de esto es lo que quiero y ha habido mucho cambio y eso no tiene por qué ser malo. No. De hecho, hay una cosa muy, muy curiosa con el tema de la pandemia y es que yo en consulta lo he visto mucho, que hay las dos caras de la pandemia. Hay Ujú. quien la pandemia ha sido los mejores meses de su vida Ujú. y hay quien lo ha sufrido como el peor recuerdo que alguien puede tener. ¿Por? Por motivos varios. Pues unos a lo mejor porque estaban trabajando en trabajos que no les gustaban y los echaron y esto fue una oportunidad para tener tiempo para ellos, para estar con sus hijos o para crecer, por lo que sea, por motivos diversos. Y después está la otra parte de a mí me arruinó la vida, estaba en un momento, yo qué sé, por ejemplo, yo he visto también en adolescentes, ¿no? La parte esta de perdieron prácticamente medio año, un año de vida social en una edad en Ujú. donde es necesaria. Todo esto ha influido mucho en gente joven, de todo tipo, en realidad, Ujú. pero cada uno con su historia Claro. lo han vivido y lo han percibido desde formas muy diferentes. Pero no hay quien diga, bueno, pues mira, sin más, no, hay quien, pues a mí me gustó mucho, yo estuve muy bien, o quien, pues para mí fue lo peor que me pasó, ¿no? Imagínate, 3 meses encerrado en un piso sin balcón, Ya. sin ni Claro, siquiera es que después balcón, entra esto. o Claro. 3 meses encerrada en casa con tu maltratador, Ya. Claro. Es que o aquí sin ver a tus abriríamos hijos. tantos melones. Es que ha habido historias para no dormir. Ya.
Pesadillas en voz alta. Sí, Es que claro, que, o sea, imagínate convivir 24 horas con tu maltratador durante 3 meses, es claro, que es hay que, tantas historias como, madre mía, como quieras es que no me contar. lo quiero ni imaginar, claro. Por eso te digo que en Uf, consulta ha sido potente. Ahora ya, bueno, he notado como un poco más vale, relax, de vida, o sea, vida normal, o sea, los problemas habituales, ¿no? Más, pero hubo una temporada en la que esto heavy, fue heavy. A nivel emocional, la gente venía cargada, vidas... De pronto creo que la gente se dio cuenta, las prioridades se reordenaron y la gente creo que en ese momento se dio cuenta de que en realidad no controlamos una mierda. O sea, ya, tenemos la sensación de que está todo controlado y el control nos da seguridad. Y en realidad es que no controlamos nada. O sea, cómo tú fluyes en las cosas que vienen y pasan o la energía que metes en las cosas para que sucedan de cierta manera, evidentemente influye, pero al final hay cosas que no dependen de nosotros. ya. Y entender que no podemos controlar eso, yo creo que es lo que se gestiona regular. Ujú. Vale, muy bien, muy bien. Es que, qué importancia tenéis los terapeutas, madre mía, es que iba pensando yo, digo, hostia, Ya te veo ahí. sí, sí. Que te resuena, ¿no? Un poco Sí, todo. claro, es que al final, bueno, tú ya me conoces. Ya hablaremos algún día. Es que, claro, Silvia, perdón, vendrá a menudo, cuando ya pueda, pero vendrá a Me menudo quieres liar. hoy estamos hablando en general de su experiencia, de, pues de quién es Ona como terapeuta y pues haciendo algunas pinceladas pues de lo que va saliendo, ¿no? Pero bueno, al final trataremos temas concretos, también les preguntaremos a la audiencia del podcast a ver qué les gustaría que habláramos, No pero seáis es que hay... malos. No seáis malos. Pero hay tantos temas en psicología de los que se podrían hablar y de los que da Sí, miedo hablar muchas veces. sí. Y al final, bueno, antes lo has dicho tú, pero al final yo también hablo desde mi experiencia y también desde mi vivencia, un poco. Al final, mm, como con todo en la vida, hay opiniones para Varias. todo. Vale, teníamos más preguntas, pero bueno, vamos a ir finalizando aquí la entrevista y pensaremos en qué diremos en la próxima. Pero sí que me gustaría, la pregunta sería, ¿qué le dirías a las personas que quieren dar el paso de ir a terapia, que es la que me he apuntado yo, pero les cuesta? No sé si la pregunta sería esa, pero bueno, vamos a Bueno, desarrollarla por ahí. ¿Qué les dirías a esas personas que están ahí de, hostia, tendría que ir a terapia porque estoy mal, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a mí, pues, bueno, ya lo hablé en una de las entrevistas, ¿no? Que fue un impasse de sí, de no, entonces me decidí porque sí o sí tenía que ir, o sea, era más obligatorio, que obviamente lo decidí yo, pero más obligatorio por el tema de miedito, ¿no? Pero claro, hay gente que, pues por otros tipos de traumas, les cuesta el dar el paso. ¿Qué les dirías a estas personas? que la terapia es cuestión de prioridades Vale. y que también es sinónimo de valentía. A veces la gente se piensa que ser valiente es poder tú solo Claro, ahí está el error, ¿no? y no tiene nada que ver con eso. Por lo que decíamos, yo en mi experiencia personal, tú que la conoces, yo era como siempre de yo puedo, yo puedo, yo puedo. Ya, Desde la experiencia desde pequeñito, ¿no? El yo puedo, pero además estamos hablando de pues de 7 8 9 años que ya era muy ese pequeño. auto, sí, de yo puedo, yo lloro cuando no haya nadie que me vea, en mi soledad, en mi casa, y luego cuando me levante, como que no, esto sí que obviamente se me tomaba físicamente de que estaba destruido, pero es como esa coraza de, que es más una coraza que no una autoayuda, el yo puedo tirar adelante, porque todo este tiempo, hasta estamos hablando de que yo empecé terapia continua tengo 30 voy a hacer 35, pues a los 33, llevo casi 2 añitos, que sonó la alarma.
pues hasta los 33, en plan de yo puedo, y a los 33 fue como que explotó todo. Siempre habían habido alarmas de pues estoy mejor, tengo días más buenos, días más malos, meses más buenos, meses más malos, pero no hasta ese nivel, ¿no? Y fue la alarma de 33 años diciendo yo puedo, y no, realmente no puedo porque Es que nadie acaba está obligado explotando. a poder. Claro, Nadie está obligado a poder. Es que para eso están los psicólogos. claro. Es que si tú te rompes una pierna, nadie pretende que te la envuelvas tú, te la enyeses y te la... No. Entonces, ¿por qué con la salud mental sí? Wow. Claro, es que al final, ¿por qué tienes que poder? Si no tienes las herramientas para hacerlo solo, ¿por qué tienes que hacerlo solo? Entonces, a mí me parece que ir a terapia es algo valiente. El valiente es el que va y el que se enfrenta a su yo más vulnerable y a sus miedos, no el que los mete aquí atrás y va cargando y yo puedo. Es que nadie puede siempre solo. Somos seres sociales, necesitamos de otros también para seguir, para Y si crecer. esos otros tienen las herramientas, Claro, obviamente. Y en ese mucho sentido, es que yo no necesito ir al psicólogo, yo ya tengo buenos amigos. O sea, No me parece bien, sí. me parece bien, y un amigo, evidentemente, puede ayudarte, te puede escuchar, te puede dar buenos consejos, ta. Pero no es lo mismo consejos que herramientas. Pero es que no es lo mismo, porque yo como psicóloga no te daré un consejo, mira, si quieres tú hazlo así que te irá bien. Es que yo no lo sé si te irá bien o no haciéndolo así. Yo lo que quiero es que tú decidas cómo quieres hacerlo y yo te acompañe en ese camino para que tú tomes tus propias decisiones y si te equivoques y puedas gestionar tu error desde el yo tomé esa decisión, no desde es lo que me dijeron. Porque echando balones fuera tampoco vamos a lo que queremos, que es ser capaces de gestionar nuestra propia vida y nuestras propias emociones. Exacto. Ahí está la cuestión. Entonces, ¿qué les dirías? Que ir a terapia es de valiente. Vale. Que sí. Y que den el paso, ¿no? Sí, y que al final es una cuestión de prioridad. Vale. De prioridades, porque es verdad que la sanidad pública en ese aspecto, en el tema de salud mental, pues, ¿para qué entrar, no? Entonces, pues evidentemente hay un coste del servicio que no todo el mundo puede asumir, pero también es verdad que a veces no es que no quiera asumir, es que a lo mejor te estás de ir a cenar un día y tienes una sesión. Sí, son las prioridades que tú tengas en ese momento. Es cuestión de prioridades. ¿Qué pasa? Que a veces cuando llegas a la terapia ya es cuando ya no puedes más. Y no es necesario llegar a ese punto. Se puede gestionar antes. No. Animo a que no esperéis al boom, porque a veces el boom llega tarde. Bueno, es más complicado salir del boom que... Exacto, es mucho más complicado. Pero bueno, también hay historias ahí. O sea, que cuando haya que dar el paso, que se dé. Exacto. Vale, pues... se nos olvidaba, pero nos has traído algo. Sí. Vale, ¿qué nos has traído? Es algo muy pequeño, como el abanico que nos trajo Irene. Te traigo una planta del dinero. Y te explico por qué, ¿vale? Tiene un poco de historia. Vale. En mi casa, en mi familia, es tradición regalar una planta del dinero y ponerla en la entrada de la casa. ¿Por qué? Porque trae buena suerte y porque llama el dinero, que no es lo más importante, pero sí que es como una forma de fortuna, ¿no? De traer buena suerte a la persona a quien se la regalas. Entonces, no tiene mucho mantenimiento, ya no te he querido tampoco putear del todo. Es que cuando me dice la planta del dinero, digo, pero que es una planta viva. Es una planta viva. Es que a mí me gusta regalar plantas vivas, lo siento. Está muy bien, está bien, perfecto, porque además también, al final, los detallitos son importantes para cada invitado, pero también vida es importante también. Me parece importante que haya vida. A mí me gusta regalar plantas vivas, aunque se te muera pronto. Pero ya te dejaré una notita con los cuidados necesarios. Bueno, tú vas a ir viniendo. Sí, bueno, Entonces, cuando vengas a la siguiente entrevista, pues largas un poquito. Pues a lo mejor se habrá muerto cuando vuelva. Pero bueno, la haremos que venga. No, la cosa está en que para mí mi familia significa regalar suerte, de alguna forma.
y creo que con el podcast y todo esto que estás haciendo, pues me parece interesante desearte buena suerte. Muchas gracias. Aunque también creo que la suerte es algo que uno se Seguro. trabaja. Eso también un día tendríamos que hablar. Y creo que te la estás trabajando, pues que ayude un poquito. ¿Te gusta la iniciativa del podcast? Me gusta. Creo que puede ser algo bueno para ti, aparte de para quien pueda llegar también, pues bueno, pero sí, creo que es algo bueno para ti. Que al fin y al fondo es lo que a mí me mueve en ese aspecto, a estar aquí. Merci. Pero... Vale, pues cerramos lo que es la parte de la entrevista y vamos a las preguntas habituales del podcast. Entonces, tú, que has visto todas las entrevistas, sabrás que hay 2 preguntas. Lo sé, ¿eh? ¿Vale? Que también lo hablamos, además, que Sí. tendrías que poner algo que tal. Vale, pues una sería, ¿cuál sería tu foto perfecta? Uh-huh. Y la otra sería que nos contaras cuál es tu pesadilla, qué pesadilla quieres contar en voz alta. ¿Cuál escoges? En realidad te puedo responder con una de las 2. Mira, esto va a ser novedad. Sí, o sea, en realidad lo que hay en mi foto es lo que no habría en mi pesadilla. Entonces, mi foto perfecta es estar como estoy ahora, en todos los ámbitos que tengo, y seguir así, la verdad. Es que estoy donde quiero estar realmente, ¿eh? Eso no pasa mucho, ¿eh? No es algo que pase mucho, y la verdad es que estoy bien donde estoy. Y la foto perfecta es, pues, seguir trabajando lo que me gusta y que me funcione bien, que pueda vivir de esto. Ayudar a las personas, la satisfacción que tiene cuando alguien llega mal y a los meses le vuelven a brillar los ojos. O sea, no sé, yo creo que eso no tiene precio. No tiene precio, es que es así, no tiene precio. No sé. Y a nivel personal, pues la verdad es que estoy en un momento de paz y a la vez de movimiento, pero siempre donde quiero estar. Creo que mi propia carrera me ha enseñado a gestionar y a vivir de otra manera, desde otro punto de vista, ¿no? Estoy donde quiero estar porque quiero estar ahí. Si no quisiera, me movería, ¿no? Esa es la capacidad de... Ya, muy bien. O sea, que tu pesadilla sería que eso no fuera así. Sí, que cambiara la cosa. Sí, que no fuera capaz de moverme de algo que donde no quisiera estar. Muy bien, qué guay. Vale, pues vamos a pasar a la pregunta que te dejó el anterior invitado, Vale. Sergio. A ver, ¿ha sido malo? Bueno, al final él no sabía para quién era hasta que la hizo. Vale. Y fue gracioso. Vale. Entonces, porque claro, al final no fue gracioso porque seas tú, porque no quieras contestar la pregunta, ¿no? Porque al final contigo hablaremos de salud mental, precisamente, ¿no? Y es como que es como más profesional, ¿no? Todo, ¿no? Que al final es una conversación entre 2 amigos que una de ellos es profesional de la psicología, punto. Pero no deja de ser, ¿sabes lo que te quiero decir? Algo más... Vamos, que es personal. Sí. Al grano, ¿no? Sí. ¿Tendrías una relación abierta? Relación de pareja. De pareja. Abierta. Pues mira, si una cosa me ha enseñado la psicología es que no puedes decir nunca de este agua no beberé, porque no sabes nunca por dónde te puede llevar la vida. Así que no lo sé. Puede ser o no, depende. No. Vale. Lo siento, es que es la verdad. No, pero es tu respuesta, sí, o sea, es muy bien. Sí, porque es además no es la primera vez que, o sea, que te digo. Hemos tenido esta conversación, además. Como, yo esto nunca lo haría, no sé qué, tal, y después pasa algo y te lo comes con patatas porque pasas por donde dijiste que no. Entonces,
yo ya no me la juego. No No me lo la sé. juego. No lo Muy sé. bien. Bueno, está bien, es Sí. una respuesta que me gusta. Sí, sí. Vale, y ahora te toca a ti hacer la pregunta al o la siguiente invitada, que es la. Vale. Va a ser la siguiente invitada. Vale. Vale, pues tu niña interior, tu yo interior de niña estaría orgullosa de quién eres hoy en día. Boom. Muy bien, ¿Bien? perfecto. A ver Pues qué nos nada, dice. ahora solo me queda preguntarte qué tal te has sentido, ¿te ha gustado estar aquí? Pues sí. ¿Quieres repetir, verdad? Porque vas a repetir. O sea, no hay un nombre de una respuesta. ¿Pero te has sentido a gusto? Mucho. Siempre. Sí, Muy sí. bien. Muy a gusto. Y espero que con esto, por lo menos, pues si a alguien le puede resonar, pues yo con estas cosas siempre digo, con que a una persona le Ya. sirva, Bueno, yo ya... al final, cuando hablamos del podcast, ya lo dijimos, ¿no? Que con que aún le pueda ayudar a una persona o le resuene a Sí, una persona, yo ya sí. estaré contento. Sí, Y sí, porque si nunca puedes sabes, ayudarle, ya nunca ni te sabes cuento. a quién puedes influir y en qué momento, ¿no? A veces una frase en un momento donde necesitabas oírla. La verdad que nos está regalando cosas muy chulas porque hay comentarios muy bonitos. La entrevista de Irene, no sé si la has visto, pero salió hace unos días y hablaba de, bueno, del cáncer metastásico, Uh-huh. que a nosotros pues, nos toca de muy cerca. Y hay comentarios muy bonitos de, joder, gracias por esta entrevista. O sea, cosas muy bonitas. Y ya no solo en la de Irene, con las dos anteriores también ha pasado, ¿no? Y yo creo que con las que vienen por delante también pasará, ¿no? Pero ese feedback que está teniendo la gente que lo está empezando a ver es muy bonito y, bueno, pues está dando los frutos que yo quería. Es algo muy bonito, esto es precioso. Es muy yo. Sí, es muy tú y además es algo altruista, o sea, que aún me parece, porque al final todo esto conlleva un trabajo detrás heavy, entonces me parece algo increíble, ¿no? Que inviertas tiempo en esto, me parece muy guay. Pues nada, solo queda despedirnos de Silvia y Bala, que nos ha acompañado, no ha venido sola Ona, ni vendrá sola porque nos va a acompañar siempre Bala. Y nada, pues muchas gracias por venir. Gracias Nos a veremos en la próxima. A ver cuál es el próximo episodio, capítulo. Y nada, pues. Nos vemos. Merci, adiós. Pues ja està. Vale. La primera feta. De va. No ens ha costat parlar en castellà, eh? Bueno, hi havia No. punts en què deia... Jo m'enganxo una mica més en castellà, mira, No. veuré ara, saps? Bueno, Sí. m'espero i veig en el següent. No, veu? Sí. Però sí, ara hem de...